Hola, bienvenidos. Mi nombre es Gabriel Narváez, estudiante de Comercio Internacional, y a continuación vamos a explicar la modalidad de importación con franquicia del Estatuto Aduanero Colombiano 1195 de 2019. ¿Sabías que en Colombia existen importaciones en las que no se pagan tributos aduaneros como el arancel o el IVA? Aunque suene sorprendente, esto no es evasión de impuestos ni un beneficio arbitrario. Es una modalidad completamente legal establecida dentro del régimen aduanero colombiano y se conoce como importación con franquicia. En muchas ocasiones, cuando pensamos en importar, automáticamente asumimos que siempre debemos pagar todos los impuestos correspondientes. Sin embargo, el ordenamiento jurídico contempla ciertos casos especiales en los que, por razones diplomáticas, internacionales o legales, el Estado permite la exención total o parcial de esos tributos. Esta modalidad está regulada en el Decreto 1165 de 2019, que corresponde al Estatuto Aduanero Colombiano, y su aplicación está bajo la supervisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En este video voy a explicarte de manera clara y estructurada qué es la importación con franquicia, cuál es su fundamento legal, quiénes pueden acceder a este beneficio, cuáles son sus requisitos y qué ocurre si se incumplen las condiciones establecidas por la normativa. Si estudias comercio exterior, negocios internacionales o legislación aduanera, este tema es fundamental para comprender cómo interactúan el derecho interno y los acuerdos internacionales dentro de las operaciones de importación en Colombia. Para entender mejor la importación con franquicia, primero debemos recordar cómo funciona una importación ordinaria en Colombia. Cuando una persona natural o jurídica decide traer mercancías del exterior, normalmente debe cumplir con el pago de los tributos aduaneros correspondientes. Entre estos tributos se encuentran principalmente el arancel, que es el impuesto aplicado a la entrada de mercancías al territorio nacional, y el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Además del pago de estos tributos, el importador debe presentar una declaración de importación, cumplir con requisitos documentales, verificar clasificaciones arancelarias y someterse a posibles controles por parte de la autoridad aduanera. Ese es el procedimiento común. Sin embargo, el régimen aduanero colombiano contempla modalidades especiales que modifican esas condiciones generales. Estas modalidades existen porque no todas las operaciones de comercio exterior tienen la misma finalidad. Algunas responden a razones diplomáticas, otras a compromisos internacionales y otras a situaciones previstas expresamente por la ley. Dentro de esas modalidades especiales encontramos la importación con franquicia, que introduce una excepción al principio general del pago obligatorio de tributos aduaneros. Pero es importante aclarar algo desde este momento. Esta excepción no elimina la obligación tributaria por completo, sino que la suspende o exonera bajo condiciones específicas y estrictamente reguladas. La base jurídica de la importación con franquicia se encuentra en el Decreto 1165 de 2019, que corresponde al Estatuto Aduanero Colombiano. Este decreto regula de manera integral las modalidades de importación en Colombia y establece que la franquicia solo procede cuando exista una norma expresa que otorgue el beneficio de exención de tributos aduaneros. Es decir, la franquicia no puede aplicarse por interpretación amplia ni por simple decisión del importador. Debe existir un fundamento jurídico claro, verificable y vigente. Esa autorización puede provenir de diferentes fuentes del derecho. Por ejemplo, puede derivarse de una ley expedida por el Congreso de la República, de un tratado internacional suscrito y ratificado por Colombia, de convenios de cooperación internacional o de disposiciones especiales que reconozcan inmunidades y privilegios. En muchos casos, especialmente en el ámbito diplomático, la franquicia se fundamenta en principios del derecho internacional público, como la reciprocidad entre Estados y el respeto a las misiones diplomáticas acreditadas en el país. Ahora bien, aunque exista una norma que otorgue el beneficio, su aplicación no es automática. La entidad encargada de supervisar y controlar que se cumplan los requisitos es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La DIAN verifica que el solicitante esté dentro de los sujetos beneficiarios, que la mercancía corresponda al uso autorizado y que la operación cumpla con todos los requisitos formales. En consecuencia, la franquicia es un beneficio jurídico condicionado, sujeto a verificación y control administrativo. Cuando hablamos de franquicia en materia aduanera, estamos utilizando un término técnico que hace referencia a una exención tributaria concedida por el Estado bajo condiciones específicas. En este contexto, franquicia significa que una mercancía puede ingresar al territorio aduanero nacional sin pagar total o parcialmente los tributos aduaneros que normalmente se generan en una importación ordinaria. Pero aquí hay algo muy importante que debemos entender con claridad. La franquicia no elimina la obligación tributaria desde su origen.
Lo que hace es suspender o exonerar su pago mientras se cumplan determinadas condiciones establecidas por la norma que concede el beneficio. En otras palabras, el tributo existe jurídicamente, pero el Estado decide no exigirlo siempre que el beneficiario respete las condiciones previstas. Esa exención puede recaer sobre el arancel, que es el impuesto que grava la entrada de mercancías extranjeras al país, sobre el impuesto al valor agregado, o sobre ambos tributos, dependiendo del caso específico. Sin embargo, la característica esencial de esta modalidad es que está estrictamente ligada al destino de la mercancía. Esto significa que el bien importado debe utilizarse exclusivamente para el fin autorizado. No puede desviarse para actividades comerciales ordinarias. No puede venderse libremente en el mercado y no puede destinarse a usos diferentes sin cumplir previamente con los requisitos legales correspondientes. Si el beneficiario incumple estas condiciones, pierde automáticamente el derecho a la franquicia. Y en ese momento, la autoridad aduanera podrá exigir el pago de los tributos que inicialmente fueron exonerados, junto con los intereses y posibles sanciones administrativas. Por eso, la franquicia debe entenderse como un beneficio condicionado, temporal en su exigibilidad y sujeto a control posterior por parte de la autoridad aduanera. Uno de los aspectos más importantes de esta modalidad es que no está disponible para cualquier persona natural o jurídica. La importación con franquicia es un beneficio excepcional que solo puede ser utilizado por sujetos expresamente autorizados por la ley o por tratados internacionales. En primer lugar, encontramos a las misiones diplomáticas y consulares acreditadas en Colombia. Estas incluyen embajadas, consulados y representaciones oficiales de otros estados. En estos casos, la franquicia se fundamenta en principios del derecho internacional público, especialmente en la reciprocidad entre estados y en los convenios que regulan las relaciones diplomáticas. Estas misiones pueden importar determinados bienes necesarios para el cumplimiento de sus funciones oficiales, como vehículos institucionales, equipos tecnológicos, mobiliario o elementos destinados al funcionamiento administrativo. En segundo lugar, están los organismos internacionales que operan en Colombia bajo tratados o convenios de cooperación. Por ejemplo, entidades que desarrollan proyectos humanitarios, sociales o de desarrollo pueden recibir beneficios aduaneros cuando el marco normativo así lo disponga. También pueden existir casos en los que determinadas entidades del Estado colombiano tengan derecho a franquicia, siempre que una norma específica lo autorice. Es importante aclarar que no basta con pertenecer a una de estas categorías. El beneficiario debe estar debidamente acreditado ante la autoridad aduanera y demostrar documentalmente su derecho al beneficio. Además, la mercancía importada debe estar directamente relacionada con las funciones o actividades que justifican la exención. No se trata de un beneficio generalizado, sino de un régimen especial estrictamente regulado. Por lo tanto, la importación con franquicia es una modalidad restringida, reservada para situaciones específicas en las que el ordenamiento jurídico reconoce un tratamiento diferenciado. Ahora que ya sabemos quiénes pueden acceder a esta modalidad, es importante entender cómo se aplica en la práctica. La importación con franquicia no es simplemente declarar que no se van a pagar impuestos. Existe un procedimiento formal que debe cumplirse ante la autoridad aduanera. En primer lugar, el importador debe presentar la declaración de importación indicando expresamente que la modalidad utilizada es la de franquicia. Esta declaración debe diligenciarse correctamente, señalando el fundamento legal que respalda la exención. En segundo lugar, es obligatorio adjuntar los documentos que acrediten el derecho al beneficio. Esto puede incluir certificaciones oficiales, acreditaciones diplomáticas, resoluciones administrativas o referencias al tratado o norma que concede la franquicia. La autoridad aduanera verificará que el solicitante se encuentre dentro de los sujetos autorizados y que la mercancía corresponda al tipo de bienes que pueden ser importados bajo este régimen especial. Además, la clasificación arancelaria debe ser correcta, ya que cualquier error puede generar inconsistencias en la determinación de tributos y en la aplicación del beneficio. Otro aspecto fundamental es que la mercancía debe destinarse exclusivamente al uso autorizado. En algunos casos, pueden existir restricciones sobre la transferencia, venta o cambio de destino durante un periodo determinado. Finalmente, una vez presentada la declaración y verificados los requisitos, la autoridad aduanera autoriza el levante de la mercancía bajo la modalidad de franquicia. Sin embargo, esto no significa que el proceso termine allí. La operación queda sujeta a controles posteriores, lo que implica que la autoridad puede revisar en cualquier momento si se están cumpliendo las condiciones que justificaron la exención. Ahora voy a presentar algunos ejemplos reales de cómo funciona la importación con franquicia en Colombia.
Recordemos que esta modalidad no es para comercio común, sino para casos especiales autorizados por la ley y el decreto 1165 de 2019. El primer caso se presenta en situaciones de emergencia o desastres naturales. Cuando ocurre una calamidad, organizaciones humanitarias pueden importar alimentos, medicamentos o equipos médicos sin pagar tributos aduaneros. Esto permite que la ayuda llegue más rápido y reduce costos en momentos críticos para la población afectada. El segundo ejemplo corresponde a organizaciones sin ánimo de lucro, como la Cruz Roja Colombiana. Estas entidades pueden importar equipos hospitalarios o ayudas técnicas bajo franquicia, siempre que exista autorización legal. El objetivo es garantizar que los recursos destinados a labores sociales no se vean afectados por cargas tributarias. Otro caso importante es el de los funcionarios diplomáticos acreditados en Colombia. Gracias a tratados internacionales y al principio de reciprocidad, pueden importar ciertos bienes personales o vehículos oficiales con exención de tributos, fortaleciendo así las relaciones entre estados. Finalmente, también existen franquicias para la importación de equipos especiales destinados al personal militar lesionado en servicio, facilitando su recuperación y garantizando acceso oportuno a dispositivos médicos necesarios. Como vemos, la importación con franquicia cumple una función social, humanitaria y diplomática dentro del régimen aduanero colombiano. En conclusión, la modalidad de importación con franquicia establecida en el Decreto 1165 de 2019 representa una excepción jurídica dentro del régimen general de importación en Colombia. No es un beneficio comercial común ni una estrategia para reducir costos empresariales, sino un mecanismo legal diseñado para cumplir compromisos internacionales, facilitar la cooperación entre estados y permitir el desarrollo de actividades humanitarias y sociales específicas. Esta modalidad demuestra que el derecho aduanero no se limita únicamente al recaudo de tributos, sino que también cumple una función estratégica dentro del Estado, al equilibrar la soberanía fiscal con principios como la reciprocidad diplomática y el interés público. Sin embargo, su aplicación exige responsabilidad, control y cumplimiento estricto de los requisitos establecidos por la autoridad aduanera, ya que se trata de una excepción reglada que debe estar debidamente justificada. Comprender esta figura nos permite tener una visión más completa del sistema aduanero colombiano y de su impacto jurídico, económico y social.